Hemos venido escuchando a lo largo de toda la mañana las circunstancias propias de lo que conocemos nosotros dentro de nuestro esquema legal como la autocomposición asistida, más estrictamente conciliación extrajudicial en derecho. Esto me recuerda, y tras tratar de captar su atención, una historia que creo que nos va a ubicar dentro de lo que queremos hacer en estos minutos con ustedes. Esta historia tiene que ver con un señor que se acerca a un almacén de calzado a comprar unos zapatos y le dice al vendedor: yo necesito un par de zapatos color negro, vino tinto, café, que salga como con todo, como para usar todos los días, realmente porque yo tengo la teoría y tengo el uso de que siempre tengo el mismo par de zapatos y este ya se acabó y necesito uno nuevo. Le dice el vendedor: sí señor, cómo no, con mucho gusto, creo que podemos tener algo de lo que usted necesita. ¿Usted qué número de calzado requiere? Dice: yo creo que soy un 7. El vendedor se queda pensando, le revisa, lo mira, le dice: con todo respeto señor, yo pensaría que usted es número 9. Le dice: sí señor, efectivamente, pues los quiero 7. Le dice: perdóneme señor, le voy a explicar. Yo tengo una vida muy llena de limitaciones, tengo un trabajo asfixiante, angustioso, vivo congestionado, estresado, y entonces entiéndame, el único momento de solaz, el único momento de tranquilidad que tengo en mi casa es cuando llego después de trabajar y me quito los zapatos. Entonces no me quite por favor la única posibilidad de relajación vendiéndome un zapato número 9 cuando realmente lo quiero 7 para buscar esa solución de relax que buscaba. Esta reflexión metafórica la traigo a colación simplemente para que pensemos si ese par de zapatos que estamos utilizando nosotros, que lo hemos llamado conciliación extrajudicial en derecho, es el único par de zapatos que existe en el ropero. Si realmente el hecho de cambiarle la talla de 7 a 9 es la solución a todas estas circunstancias que esta mañana nos dejaron ver con lujo de detalles tanto el doctor Robledo, el doctor Géneco y el doctor Mantilla, de esos cuellos de botella que estamos encontrando con la legislación nuestra en relación con la conciliación extrajudicial en derecho, norma que por excesiva regulación, en mi opinión personal, y voy a utilizar un verbo que le tomo prestado a la doctora Mercedes, ha encorsetado un poco el movimiento y la solución de una herramienta que debe ser por su naturaleza eminentemente flexible. Entonces la primera reflexión que hace uno: realmente esa excesiva regulación ha sido buena amiga de que de alguna forma se presenten estos cuellos de botella en esta autocomposición asistida. En este mismo escenario, en algún foro anterior, si no recuerdo mal fue en el Congreso de Arbitraje de principios de este mes, le oía a nuestro director, a Mauricio, una frase que decía: los colombianos tenemos una especie de fetichismo jurídico, y es que nos encanta lo que está regulado al centímetro. Lo que encontramos en una norma, en un decreto, nos encanta y creemos que por el solo hecho de que está regulado funciona. Entonces, de alguna manera nos hemos como embelesado con esa creencia y hemos llegado a creer que por la vía de la conciliación extrajudicial en derecho todo se puede solucionar. Ese par de zapatos da para todo. Yo apelo a la conciencia femenina, los señores somos un poco más laxos en ese tema, pero realmente un solo par de zapatos sí sirve para todo, para jugar tenis, montar a caballo, ir a bailar, ir a cóctel. Yo creo que no. Yo creo que vale la pena revisar qué más hay a nuestro alcance, qué más tenemos ahí y usar un poquito la neurona, y para eso voy a utilizar, repito, la experticia de nuestros panelistas, a quienes voy a presentar de manera sucinta, en una reflexión, en un resumen de sus hojas de vida, resumen que, aclaro para mis queridos compañeros de mesa, no hice yo. Esta peluqueada fue obra del Centro de Arbitraje, entonces voy a hacer la presentación con base en estas presentaciones. Tenemos para este aporte de experiencias, en primer sentido, por la elegancia propia de los caballeros, a la doctora Mercedes Tarrazón, ella viene de España. La doctora Mercedes es socia fundadora de Dispute Management, es el doblemente Fellow en Arbitraje y en Mediación del Chartered Institute of Arbitrators y Distinguished Fellow de la International Academy of Mediators. Ya uno con eso queda aplastado. Miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, cónsul del Consulado del Mar en Barcelona, miembro del Tribunal Arbitral de Barcelona y presidenta de la Comisión de Mediación del Club Español de Arbitraje.
Colaboró como experta con la Dirección General de Justicia e Interior de la Comisión Europea en la elaboración del Código Deontológico Europeo para Mediadores, creadora de la metodología DIMA, Training, marca registrada, para la formación y entrenamiento en negociación y mediación. Nos acompaña de igual manera, conocido ya por todos, el doctor Jorge Pesqueira de México, él nos acompaña de México. Yo tenía la duda que esta mañana la charla que nos dio me la disipó rápidamente el doctor Pesqueira. ¿Y cómo le digo? Doctor Pesqueira, Jorge, licenciado, como dicen en México. Y él nos dijo esta mañana, yo soy lo que soy, no me interesa cómo me llamen, entonces me tomaré la libertad de decirle Jorge. Jorge es doctor en Derecho y en Sociología con maestría en Políticas de Seguridad Pública. Cuenta también con un doctorado en Criminología. Se ha graduado en Ciencias Criminológicas y cuenta con especialidades en Mediación Familiar, Sociología Política, Antropología Criminal y en Psicoterapia Familiar Sistémica. Desde inicios del siglo ha sido coordinador general en México de los Congresos Nacionales de Mediación y por más de una década ha presidido la organización de los Congresos Mundiales de Mediación. Ha coordinado también eventos nacionales e internacionales en justicia alternativa, justicia restaurativa y oralidad. Tiene una amplia trayectoria como conferencista e investigador en diversos organismos. Y cierra el panel, no porque lo deje de último quiere decir que no sea igual de excelente que todos los dos anteriores, el doctor Pablo Estrella Vintimilla, que nos acompaña del vecino país del Ecuador. El doctor Pablo es doctor en jurisprudencia, abogado de los Tribunales de Justicia de la República por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de Cuenca. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas de la misma universidad. Se desempeñó como decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuenca y actualmente es el director del Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la Producción de Azuay. Es un cargo que él nos va a explicar en contados minutos en qué consiste, que no simplemente se basta con ser el director de un centro porque tiene unas características muy especiales como nos las ha dejado ver. Estos expositores nos van a tratar, repito, de ilustrar en un cortísimo tiempo que nos han asignado. Y como siempre lo hemos sostenido, hay dos cosas en este planeta que no fabrican más, que es tiempo y tierra. Entonces vamos a ser muy eficientes con el tiempo y para lo cual me voy a convertir en un ser automáticamente antipático para exigirles a ellos el cumplimiento del horario para evitar excesos en la extensión del horario. La idea es que vamos a abrir nuestro panel con la intervención de la doctora Mercedes, que nos va a dar, repito, un enfoque de cómo es el tema de la autocomposición asistida allende los mares en Europa. A renglón seguido, el doctor Pablo, que tiene un esquema legislativo en su país, digamos que muy cercano al nuestro, nos dará sus experiencias muy largas en lo largo de su vida como facilitador y mediador, y cerrará el doctor Jorge con un esquema absolutamente revolucionario. Acordémonos, no lo quiero chivear, Jorge, que México es un estado federal donde todo el concepto de la legislación es distinto al nuestro y nos va a generar esto unas muy interesantes conclusiones. Si respetamos el tiempo y los expositores son juiciosos, vamos a poder tener tiempo, ojalá al final, de de absolver en la medida de lo posible por parte de ellos las inquietudes, preguntas y comentarios que espero y aspiro generen en ustedes sus exposiciones y con base en eso poder generar unas inquietudes para dejar en el escenario y en la medida de lo posible poder dejar un mensaje y algunas consideraciones a manera de conclusión. Siendo esto entonces el primero obligado en ser breve con el tiempo en cabeza propia, le doy la palabra a la doctora Mercedes para que por favor nos acompañe, no sé si lo quieras hacer desde allá o acá. Doctora Mercedes. Buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer a las cámaras de comercio de Bogotá, Medellín y Cali el haber tenido la gentileza de pensar en mí. Sé que en concreto surgió la idea de Medellín y ha sido el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Bogotá quien ha hecho las gestiones para traerme aquí. Es para mí un privilegio poder participar en este congreso y poder compartir con ustedes algunas experiencias y aprender de las experiencias de ustedes. Quisiera y debo, antes que nada, corroborar con nuestro amable moderador si conservamos lo inicialmente pactado de 20 minutos o lo reducimos por razón del tiempo. Okay. Pues en línea de esto quisiera enmarcar, en primer lugar,
¿De qué experiencia les voy a hablar? Porque hablar de experiencias exitosas vienen con una expectativa de algo que ha funcionado muy bien en algún sitio, ¿no? Entonces, yo haría la reflexión, me gustaría centrarles en cómo se ha desarrollado la mediación en Europa, para hacer un contexto y para que puedan visualizarlo. Y entonces haría como un análisis, les iré intercambiando, explicando casos de Italia o de España, etcétera, etcétera, pero sobre todo me centraré en cuestiones que creo que pueden dar lugar a más debate y que quizá no se han resuelto con éxito exactamente en ningún sitio, pero que creo que es algo sobre lo que debemos reflexionar y sobre lo que podemos evolucionar para conseguir que los métodos autocompositivos sean realmente utilizados con éxito por parte de la población en general. Europa no es una sola jurisdicción, son muchas jurisdicciones y todas ellas soberanas. Entonces, cuando hablamos de la Unión Europea hay una figura del tipo de normativa que emite la Unión Europea, son las directivas. Las directivas son una norma que no son directamente aplicables en cada uno de los Estados miembros, sino lo que hacen es establecer el marco conforme al cual los distintos Estados miembros de la Unión Europea deberán regular ese ámbito. Entonces, en el año 2001, con voluntad de regular de alguna manera la mediación, surge un libro verde que dará lugar a dos documentos. En el 2004, al Código Europeo el Código Deontológico Europeo para Mediadores, que después haré una referencia a él, y en el 2008 a la directiva sobre determinados aspectos, no regulaba todo, sobre determinados aspectos de la mediación en los ámbitos civil y mercantil. Estos determinados aspectos, ¿cuáles eran? Eran el tema de la confidencialidad de la mediación, que si no, no estaba regulada, el tema de la interrupción de la prescripción de los plazos para la interposición de las acciones legales, el tema de que cada Estado miembro tendría que definir de qué manera los acuerdos alcanzados en mediación podían adquirir, conforme a la legislación estatal, podían adquirir efecto de cosa juzgada. Básicamente eran estos los guiones sobre los que se marcaba. Entonces, un elemento previo que seguramente no me dará tiempo a desarrollar, pero que quiero dejar apuntado porque explica de alguna manera por qué se han desarrollado las cosas y cómo se han desarrollado en los distintos Estados miembros. Hay que decir que la cuita principal, la preocupación que hacía que la Unión Europea pensara y velara por desarrollar mecanismos de mediación, era el tema de consumo. ¿Qué ocurría? Libre mercado, con lo cual yo me voy de vacaciones de Barcelona pues enseguida en 150 kilómetros estoy en la frontera con Francia, adquiero cualquier cosa, después no funciona como yo quería. Esta mañana nos hablaban de una nevera, pero una nevera Colombia, comprada en Colombia y discutiéndolo con un comercio que le había venido aquí en Colombia. Claro, lo que preocupaba sobre todo era la cuestión del consumidor en un marco transfronterizo. Y esto ha estado subyacente en toda la evolución. ¿Qué ocurre? Claro, estábamos hablando de mediación civil y mercantil y los Estados miembros lo que estaban velando era por cómo regulaban en las relaciones comerciales y en las relaciones civiles entre nacionales también el alcance de la mediación. Fue una directiva que una vez aprobada en el 2008 teníamos un plazo, todos los países, todos los Estados miembros, para transponerla. Fue una directiva que no todos los Estados transpusieron rápido, que fue cuestión de mucho debate, pero que mayoritariamente en estos días está traspuesta. Aspectos, es traspuesta quiere decir que los Estados miembros la han incorporado en su derecho propio y cada uno de ellos tiene ley de mediación, que no son leyes exactas todas ellas, o sea, no son leyes clónicas, no son copia uno con lo cual hay diferencias, pero nos marca un poco el marco. Cuestiones a ver en sobre todo esta mañana se debatía en la sala la cuestión de conceptos de conciliación y de mediación. Yo quisiera antes que nada aclarar estos conceptos en los términos en que voy a utilizarlos yo, para que no generen confusión, ¿de acuerdo? La conciliación existe en los derechos europeos de manera general y está prevista en los derechos procesales, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, el derecho procedimental que regula el juicio civil, los distintos.
en los distintos estados, sea Alemania, sea Francia, sea Italia, sea España, está prevista como un plazo, y de ille tempore, porque existe, en que el juez invita a las partes y les pregunta si se han intentado llegar a un acuerdo y si no, procede el juicio. Realmente, estando prevista desde hace muchísimos años en los códigos procesales en los distintos países, cuando preguntas a unos y otros, la realidad es que era un trámite que se utilizaba, o sea, que era un trámite de paso. Se iba, ustedes han intentado llegar a un acuerdo, señoría, ha sido imposible, se procedía, con lo cual no había habido realmente una actividad ahí. Y eso, en parte, tiene mucho que ver con el rol de los abogados. Yo ayer avisé a nuestro moderador que me ceñiría los tiempos, pero sería profundamente incorrecta. Y me dijo que no había problema, con lo cual voy a ser profundamente incorrecta. Hablaré de los abogados también, y hablará una abogada ejerciente, pero hablaré del rol de los abogados en esto. Entonces, cuando hablo de mediación, y me estaré refiriendo a mediación, estoy hablando de un procedimiento facilitativo, que es lo que prevé la directiva y lo que los distintos Estados miembros han incorporado, donde el tercero neutral ayuda a las partes a llegar a un acuerdo, nada impide que sugiera ideas o haga ver o en la creación de opciones para intentar alcanzar un acuerdo, sugiera, pero no está dando una propuesta cerrada de, señores, este sería el acuerdo que ustedes podrían llegar, que entiendo yo satisfacería todos los intereses en juego. De eso yo no voy a estar hablando. ¿Eso es posible en España, en Francia, en Italia, en Alemania? Sí, eso es posible. Es decir, la figura existe y esté más o menos regulada. Nada impide que haya un tercero que ayude. Y mientras las partes serán las que podrán decidir qué valor dan a la decisión que emita ese tercero. Si le quieren dar ese valor de asumirlo como propia de esa decisión o toman nota de ello. Yo me estaré refiriendo al rol del mediador que facilita la negociación, que facilita, y lo facilita en un proceso estructurado. ¿Proceso estructurado en qué consiste? Consiste en que hay ante todo, asegurarnos que todas las partes participantes conocen bien lo que vamos a hacer, porque necesitamos de su participación. Y tú no puedes poner una música y esperar que todos bailen si antes no les has dicho más o menos cómo es la música y han probado si conocen los pasos, ¿vale? Aquí necesitamos que participen, con lo cual necesitas que las personas conozcan dónde van a estar. Y antes de entrar, que ese es el elemento esencial de la mediación, antes de entrar a negociar, es decir, a intercambiar opciones para ver cómo podríamos alcanzar un acuerdo, va a haber una fase de exploración. Una fase de exploración porque en la mediación lo que buscamos es entender cuáles son las necesidades de las partes. A menudo, aquellos de ustedes que conozcan, que serán muchos, la terminología Harvard, son los intereses de las partes y diferencian la posición, aquello que digo que quiero, con los intereses, todo aquello que busco satisfacer con esto. Yo prefiero utilizar el término necesidades porque cuando hablamos de intereses, rápidamente pensamos en intereses económicos. Hay algo en nuestra mente que nos lo pone en económico. No, las necesidades son de prestigio, de reputación, de emocionales, son también, por supuesto, económicas y patrimoniales, etcétera, etcétera. Entonces, en esta fase de exploración buscamos entender qué es lo que las partes necesitan y solo entonces, solo cuando esto lo tenemos claro, ayudamos a las partes a generar opciones para, intercambiando esas opciones, llegar a alcanzar algunas que resuelvan el conflicto de un modo satisfactorio para ambas partes. Es decir, es un proceso que tiene una estructura en que hay una exploración y después hay una negociación. Y esta negociación se llega a un acuerdo. Generalmente estos acuerdos alcanzados tendrán valor, por supuesto, de contrato entre las partes y cada Estado miembro ha regulado de qué manera ese acuerdo de mediación tiene valor de cosa juzgada. En el caso español, si es un procedimiento que surge dentro del juzgado, o sea, que el juez invita a las partes a aprobar la mediación, pues entonces se deriva el asunto a mediación y si se alcanza acuerdo, ese acuerdo vuelve al juzgado que es homologado por el juez y tiene valor y fuerza ejecutiva, valor de cosa juzgada. En el derecho español también podemos ese acuerdo llevarlo ante notario público que, previa hecha una valoración de la corrección del acuerdo y de la actuación, podrá también darle ese valor. Cuestiones que creo que son importantes para ustedes. El tema de cómo se designan los mediadores. Pues bueno, realmente no existe un rol, hasta donde yo sé,
tan cerrado en el sentido de tanto poder por parte de los centros de conciliación creados, como lo que me ha parecido entender que es aquí en Colombia. En los Estados miembros cada uno lo ha organizado, ha previsto de qué manera y quién puede ser centro de conciliación, quién no, o centro de mediación. Entonces, cada centro tiene un reglamento y algunos, seguramente muchos, prevén el establecimiento previo, establecer qué mediadores reconoce que puedan actuar y que puedan designar ellos, y los designan bien por turno, bien según crean el caso oportuno, que esa persona responde más, el perfil de esa persona responde más a las necesidades del caso. No me consta que en ningún Estado de la Unión Europea sea imposible, por no decir que es lo más frecuente, que las partes conozcan a un mediador, le pregunten a ese mediador si va a ser, o una parte le interese que ese sea el mediador. Entonces el rol del mediador es el que contacta a la otra parte y busca y mira bueno, si la otra parte se aviene a celebrar la mediación, pues asesora a las partes. ¿Qué es muy importante para que esto funcione? Para que esto funcione, y lo dice una persona que lo hace habitualmente en su despacho, cuando a mí una parte me contacta y me indica que tiene un conflicto con la otra parte, que A tiene un conflicto con B, A es el que me contacta y B es el que yo llamo diciéndole, oiga, me ha contactado A. Claro, yo, por supuesto, previamente contrasto cualquier eventual conflicto de intereses que pueda tener. Y si yo he tenido contactos anteriores con esas partes, esas empresas o con sus asesores, yo lo pongo sobre la mesa. Es decir, yo hago una declaración y a esa la comunico a las partes. Y si, por ejemplo, ya he sido mediadora en otros conflictos donde intervenía una parte o donde intervenía un despacho, yo lo pongo en conocimiento de la otra parte. No por eso dejan de designarme, pero creo que es muy importante, es esencial que conozcan esa información para que puedan valorar bueno, pues puedan valorar mi neutralidad, mi experiencia y mi idoneidad y su confianza en mí para poder intervenir. Tema de la retribución, que sé que también es una cuestión. Generalmente, si hay centros, establecen un tipo de retribución, y yo aquí les quisiera hacer, digamos, una reflexión conjunta de la cuestión de cómo se puede retribuir de una manera, a mi entender, que no manche, que no entorpezca la labor y la imparcialidad y la neutralidad del mediador, cómo se puede prever esa retribución. Dos cuestiones previas. Una, el Código Europeo de Mediadores, que les decía antes, que se promulgó en el 2004. Fuimos invitados, una serie de expertos, por parte de la Dirección General de Justicia e Interior del Consejo de Europa, para participar en la creación de ese código. Y una cuestión que se debatió era cómo tenía que ser la retribución. Y el código, al final, no fue tan claro en esta cuestión como algunos queríamos, y entendíamos que debía hacerse, porque participaba contra natura, siendo un tema europeo, una organización de Estados Unidos que entendía que también podía ser la retribución en función de la cuantía del asunto y del resultado del acuerdo. Esto no se llegó a recoger, es decir, ya les adelanto mi conclusión, la retribución tiene que ser por tiempo, y ahora les explicaré por qué. Pero a mi modo de entender, a mi modo de ver, y con muchos años de práctica en esto, y porque es un elemento esencial de qué modo soy yo neutral en el procedimiento. En el 2013, antes el doctor Villa me presentaba y decía que soy presidenta de la Comisión de Mediación del Club Español de Arbitraje. En el 2013 elaboramos en el club el Código de Buenas Prácticas en Mediación Empresarial. Y entonces, en este Código de Buenas Prácticas volvió a surgir la cuestión, porque la puse sobre la mesa, la cuestión de la retribución. Y algunos argumentaban que sea por resultado, que pueda haber un success fee, que pueda haber en función del resultado que paguen las partes. Era algo que yo ponía sobre la mesa. Esto choca con la neutralidad del mediador, porque el mediador está teniendo sesiones privadas con una parte y con la otra, y si hay una opción que da como resultado una cuantía superior en dinero, que no por eso quiere decir en operación de negocio, etcétera, y hay otra opción que es menos, mi neutralidad está teñida por el hecho de que mi retribución final irá condicionada por eso, ¿vale? Y de ahí mi criterio de que tenía que ser por horas, tenía que ser por horas. Como en la vida te has de cargar de
4 minutos 58, gracias. En la vida te has de cargar de argumentos para... Es que vigilo con el temporizador. Te has de cargar de argumentos para poder fortalecer la explicación que haces. Escribí a mis colegas de la International Academy of Mediators. Entonces tenemos un list server y les envié la cuestión. Todos, y la mayoría son de Estados Unidos y Canadá, y algunos de Australia. Todos me dijeron retribución por horas, porque eso es lo que preserva la neutralidad del mediador a todo fuego. Y si quiero pedir $900 hora y las partes me lo pagan, no hay inconveniente. Y si quiero pedir 1.500, da igual. Pero esto se pacta desde inicio, lo pagan las partes por mitad, se cuidan las partes, y yo por mi profesionalidad, pero se cuidan las partes de ser eficientes, porque esto tiene un coste, pero mi retribución no varía. Y eso es lo que preserva, y eso es lo que... Porque antes, uno de los... El doctor Zapala, creo que ha sido en la anterior mesa, decía es muy importante que las partes confíen en el mediador. La confianza te la ganas, la confianza no te la regala nadie, y eso es esencial. Entonces, quedan 3 minutos 47 y creo, he tocado más o menos los puntos, creo, luego me dirá el doctor Villa, queda uno que yo he anunciado, el rol de los abogados. El rol de los abogados es esencial. En este Código de Buenas Prácticas del Club Español de Arbitraje incorporamos una sección, hay una sección sobre las buenas prácticas del mediador, uno sobre la sección sobre las instituciones y de modo francamente novedoso incorporamos una sección sobre el rol de las buenas prácticas del abogado de parte en la mediación, es decir, el abogado que acompaña a la parte, que asesora a la parte en el procedimiento. Miren, si la mediación tarda en desarrollarse y en fundamentarse y en establecerse, tiene algo mucho que ver en que tal como están ahora, mayoritariamente en las distintas jurisdicciones estructuradas la retribución de los abogados, el hecho de que las partes alcancen un acuerdo les perjudica. Ya he dicho que iba a ser políticamente incorrecta. Y en la medida en que esto les perjudica, se convierte en un freno para que se desarrolle. Me dirán, hombre, la deontología del abogado, esto no puede ser porque es un deber. Miren, los deberes están muy bien, pero los códigos éticos, ¿saben por qué se escriben? Porque a la gente hay que recordárselo. No hay códigos que digan ustedes respiren. ¿Por qué? Porque respiramos de modo natural. ¿De acuerdo? Entonces, creo que hay una reflexión a hacer. Yo sé que aquí en Colombia los colegios de abogados no son de adscripción de colegiación obligatoria, como es el caso de España. Yo no sé quién es el organismo que lo tiene que hacer, pero algo hay que hacer y, por supuesto, no estoy defendiendo que tenga que haber una especie de renta universal para garantizar que los abogados tienen de qué vivir y con lo cual dejan de entorpecer los acuerdos. Pero hay una reflexión que hay que hacer. Cuando a mí un asunto me lo derivan desde un juzgado y yo llevo la mediación y se alcanza un acuerdo, los abogados que han asesorado ese asunto, que han firmado esa demanda, esa contestación en la demanda, ganan menos dinero que si el acuerdo llega a juicio, que si no hay acuerdo, si eso va a sentencia y una posible apelación. Hace años, y con esto termino, y no quiero que quede como un mensaje desazonador, porque yo soy espíritu muy optimista y de adelar para adelante, y les animo a ello, pero es un ejemplo muy gráfico. La Generalitat de Cataluña, el gobierno autonómico catalán, en el 2011 convocó un grupo de expertos, entre el que estaba, para la elaboración del libro blanco de la mediación en Cataluña. Cataluña ha sido pionera en España en mediación, etcétera, etcétera. Yo dirigía el capítulo de mediación en el ámbito empresarial. Entonces, como había escolar, sanitario, administrativo, etcétera, etcétera, teníamos una reunión, los distintos capítulos elaboramos unas conclusiones y entonces las sometíamos a representantes de distintas instituciones para que pudieran intervenir. La primera conclusión que pusimos, que después no quedó como tal porque nos la vetaron, que pusimos en las conclusiones era que se incorporara la obligación del abogado, que esto existe en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, la obligación del abogado de informar a las partes sobre los mecanismos ADR. Y entonces lo expuse en las conclusiones, expuse esto. Réplica que tuve de la representante en ese momento del Colegio de Abogados de Barcelona, réplica que tuve de la representante del Colegio de Abogados de Barcelona respecto de esto. Literal, tú no puedes obligar a un abogado que no llega a final de mes a que asesore a la parte sobre las posibilidades de la mediación. Yo, que adoro la mediación, pero adoro todavía más el litigio y soy espíritu guerrero, le contesté, ¿y quién informa a las partes de que su función es pagar
el alquiler del abogado. Esto era mi tiempo máximo y aquí me acabo. Con los años me he llegado a la conclusión que quizá hay que hacer algo porque siguen siendo un obstáculo los abogados y no debería ser así. Muchas gracias. Doctora Mercedes, mil gracias por la exposición, como siempre lo he sostenido, que tiene las 3 características básicas: corta, concisa y en lo posible inteligente. Maravilloso, muchas gracias. Rescato 2 temas que me parece importante que se puedan quedar en el aire. El tema de la mediación delegada, cómo el juez del conocimiento en un litigio sugiere a las partes y las dirige hacia un escenario privado de negociación directa, autocompuesta, facilitada, que creo que es una idea que ya se ha venido aquí de alguna manera masticando. Recuerdo que la doctora Gloria María Borrero en algún momento habló desde el foro de su presidencia de la Corporación de Excelencia en la Justicia de esa posibilidad de tener esa colaboración con el Poder Judicial para ser receptores de ciertos temas que el juicio, a criterio del juez, puedan delegarse. Y de igual manera también me parece muy interesante el tema de la remuneración horaria. Me parece que es un tema básico, es un tema equitativo, es un tema justo. Lo mencionábamos ahorita en el almuerzo con algunos de nuestros colegas. Realmente lo que busca la persona que accede a un servicio de facilitación es que su problema, que muchas veces es el problema que le está matando, que puede que económicamente no valga mucho, pero sea atendido con la misma diligencia y profesionalismo que el problema que tiene muchos ceros a la derecha. Es un factor de reflexión, es un factor de ponerle cabeza hasta dónde realmente es posible o sea sano cambiar ese criterio de liquidación de los costos de este tipo de mecanismos atados al valor de las pretensiones y más bien tengan un componente horario. Le voy a dar ahora la palabra al doctor Pablo Estrella, que desde la óptica del derecho ecuatoriano, su experiencia muy amplia en el mundo de los centros, nos va a contar sus experiencias. Doctor Pablo, sus 20 minutos. Gracias. Muy buenas tardes. Quiero hacer mías las palabras de Mercedes en el agradecimiento sincero al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y a sus colegas cámaras de Medellín y de Cali. De manera muy especial a mi querido amigo Mauricio González, que ha hecho posible mi estadía aquí, y a su equipo, que es excelente. Muchas gracias, Mauricio. Estaba pensando estos días que la ciudad latinoamericana que más he visitado es Bogotá. Dentro de mi escaso repertorio de viajes, creo que es la 8ª o 9ª vez que estoy en Bogotá y espero que no sea la última. Yo quiero, además de este agradecimiento muy sincero, dividir mi exposición en 3 puntos. El 1, desde la mediación, desde los medios alternativos de solución de conflictos, cómo incidir en la realidad concreta, no en la realidad creada por la razón, sino en la realidad circundante, esta realidad que está con nosotros todos los días, esta realidad cercana. En segundo lugar, quiero revisar, como ha dicho Manuel, la parte de la legislación ecuatoriana, sobre todo la ley de arbitraje y mediación, que está por cumplir 20 años de vigencia el 4 de septiembre. Y en tercer punto, cómo es que teniendo una ley, una legislación específica y una realidad circundante que leemos y participamos, ¿qué hemos hecho para conseguir que realmente este marco legal, pero también las actuaciones que hacemos los seres humanos, puedan en alguna forma incidir sobre ese cambio de esa realidad, esa transformación de esa realidad? En el primer punto yo quiero comenzar con una frase bastante conocida de don José Ortega y Gasset, el filósofo español, que dice: yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, todo lo que hacemos nosotros como seres humanos, si queremos ser autores y actores de nuestra propia vida como debe ser, tenemos que contar con las circunstancias en las que vivimos, el tipo que sea. Y creo que esto también sucede con las organizaciones y las instituciones. En este caso, nuestro centro, que es el Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras
de la producción de Cuenca, que está en el Azuay, que es la provincia, ha pretendido leer esa realidad circundante para incidir y transformar esa realidad. Se decía muy bien en la mañana que muchas veces quedamos trabados en la perspectiva de solamente descongestionar la función judicial. Yo creo que los medios alternativos de solución de conflictos en sus varias versiones y en sus varias posibilidades debería transformar la realidad. Que pueda descongestionar a justicia a pesar de cierto celo de la función judicial, que creo que es sin razón, debe incidir en la transformación de la realidad. Si no, no estamos haciendo lo que debemos. Porque don José Ortega y Gasset decía, yo soy yo en mis circunstancias, pero si no las cambio a ellas, ellas me cambian a mí. Entonces, nuevamente, si queremos transformar esa realidad en la que estamos insertos, si queremos ser actores y autores de nuestra propia vida, novelistas de nuestra propia vida, deberíamos, por supuesto, transformar esa realidad antes que esa realidad nos transforma y nos convierta en meros testigos pasivos de lo que sucede. En ese primer punto, entonces, quiero comenzar esta presentación con una breve presentación, la cual les hablaré un tanto de la realidad en la que estamos insertos. La catedral que apareció en el anterior fue construida durante 100 años a través de mingas, de campesinos, obreros, sectores populares. Es el monumento que nos representa. Cuenca no está funcionando. El nombre oficial es Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca. Tenemos 4 ríos, ahí está uno, que a veces desbordan, a veces vuelven a su cauce, y son sonoros y cantarinos como dicen que los cuencanos cantamos, no sé si se nota un tanto en nuestro dialecto. Cuenca es Patrimonio Cultural de la Humanidad del año 1999, se le ha llamado Cuenca ciudad cargada de alma, ciudad universitaria porque 4 importantes universidades del Ecuador están en Cuenca y Atenas del Ecuador. Bueno, Bogotá creo que es Atenas de Sudamérica, por lo tanto Cuenca es la hermana menor porque es Atenas del Ecuador. Yo diría que hay una visión panorámica de lo que es Cuenca como ciudad en su aspecto urbano y humano con diferentes escuelas. Es una ciudad artesanal y la industria que hoy se ha desarrollado en Cuenca tiene una base estrictamente artesanal, variada. Es una ciudad multicultural. Y ahí quiero yo detenerme un tanto porque a veces lo que la multiculturalidad puede generar, desigualdad, diferencias, disensos, asimetrías, desequilibrios, yo creo que es el campo, la materia prima en la cual tenemos que trabajar los mediadores. Es allí. Y creo que mucha de la actividad que hemos cumplido nosotros como centro tiene que ver con esta cuenca multicultural. En este ámbito fue creado el centro, es el resultado de una alianza estratégica de 3 cámaras inicialmente, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industrias y la Cámara de la Construcción. Y en el año 2016 se sumó la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana y por lo tanto son 4 cámaras que se pusieron de acuerdo para hacer un solo centro. Es un caso inédito en el Ecuador, cada cámara tiene su propio centro, en Cuenca tenemos un solo centro. No sé en Colombia cuál sea la situación. Cumplimos ya 15 años, tuvimos el gusto de tener a Mauricio en diciembre del año anterior, justamente en la celebración de los 15 años, con una magnífica conferencia sobre arbitraje. Y estamos registrados en el Consejo de la Judicatura, en caso de como centro de mediación y como centro de arbitraje que ahora está reglamentado. Quisiera rápidamente revisar algunos de los aspectos legales, pasando al segundo punto. El artículo 190 de la Constitución que está vigente del año 2008 vuelve a ratificar el reconocimiento
de la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos, dice la Constitución, se aplicarán con sujeción a la ley en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. En la contratación pública, el arbitraje en derecho se debe hacer previo pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado. Yo diría que esta ley es buena, está yendo a cumplir los 20 años y realmente es una ley que dentro de ese concepto de fetichismo jurídico al que nos decía Manuel que se refería Mauricio, realmente es una ley corta, porque tiene 64 artículos. Y ustedes verán que del arbitraje, que es el título 1, tiene 42 artículos, de la mediación 15 artículos y de la mediación comunitaria 2 artículos más 5 artículos de disposiciones generales y transitorias. Entonces, tomando las palabras de Mercedes, no estamos tan encorsetados en este reglamentarismo y creo que nos deja respirar y nos permite crecer esta ley. Algunos sostienen que debería haber algunas reformas, pero yo temo mucho de las reformas a veces, porque muchas veces las reformas hacen los legisladores que no conocen de la misa a la media muchas veces de los problemas sobre los que están legislando y más bien se mueven en torno a otro tipo de interés. Prefiero contar con esta ley que nos deja trabajar, sobre todo en el campo de la mediación. Creo que la parte del arbitraje sí requiere algunas reformas. ¿Cómo define nuestra ley la mediación? El artículo 43 dice: la mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario que verse sobre materia transigible de carácter extrajudicial y definitiva que ponga fin al conflicto. Es una definición clara y creo que eso es lo que marca nuestra acción y los reglamentos que tenemos que hacer cada uno de los centros. La conciliación extrajudicial, aquí habría un motivo de debate y de entender un poco más esta problemática, pero el artículo 45 dice: la conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo para la solución de conflictos. Para efectos de la aplicación de esta ley, se entenderá la mediación y la conciliación extrajudicial como sinónimos. Por lo tanto, nosotros hablamos de mediación o conciliación de la misma forma, son sinónimos, pero lo que realmente se ha impuesto es mediación. ¿Cuál es el trámite de la mediación? En el artículo 44, yo mejor les reduzco por motivos de tiempo a cuál es el proceso de mediación, que vean ustedes que es bastante sencillo. Se presenta una solicitud de mediación ante el director del centro, en este caso se califica esa solicitud, que es muy sencilla, según establece la misma ley, se nombra a un mediador y después se pasa a la convocatoria mediante una providencia. En ese caso puede haber la situación de que la una parte invite a la otra sin tener cláusula de mediación y la otra parte venga a la mediación, asista a la mediación por esa invitación y se instale la sesión de mediación y lo que generalmente sucede es que se autoconvocan las partes para continuar con la mediación. Puede que se dé el caso de que la parte no asista, porque ha sido invitada, no tiene ninguna obligación, es voluntario. En un momento tal, lo que sucede es de que se convoca por segunda vez y si no viene la segunda vez, se firma el acta de imposibilidad de mediación. No pudo instalarse la mediación. En el caso de que continúe la mediación, se pueden convocar 3, 4 veces de común acuerdo y en ese caso puede haber una firma de un acta de acuerdo total o de acuerdo parcial. Y en ese caso entonces tenemos estas alternativas: imposibilidad de mediación o acuerdo parcial o acuerdo total, mediante la firma del acta. Y creo que esto es importante. El artículo 47 sostiene que el procedimiento de mediación concluye con la firma de un acta en la que conste el acuerdo total o parcial o en su defecto la imposibilidad de acuerdo. Y esto es lo fundamental. El acta de mediación en que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que la sentencia de última instancia, siguiendo la vía del apremio sin que el juez de la ejecución acepte excepción alguna, salvo la que se origine con posterioridad a la suscripción del acta de mediación. Esto le da plena validez jurídica.
O sea, es un mecanismo extrajudicial, pero tiene plena validez jurídica. Aquí, bueno, rápidamente, quienes pueden organizar los centros de acuerdo a la ley son gobiernos locales, municipales, provinciales, cámaras de la producción, asociaciones, aglomeraciones, fundaciones e instituciones sin fines de lucro. Y en general organizaciones comunitarias que pueden organizar, porque hay unos 2 artículos que tienen que ver con la mediación comunitaria. Que los acuerdos establecidos en mediación comunitaria tienen exactamente la fuerza legal que tiene cualquier acta de mediación, es decir, calidad de sentencia de última instancia y pasa por autoridad de cosa juzgada. Nuestros servicios. Tenemos básicamente arbitraje y mediación, capacitaciones, proyectos sociales. Aquí está un organigrama de nuestro centro que no creo que viene al caso, pero realmente es un organigrama que funciona. Yo diría que la unidad jurídica ofrece tus servicios de arbitraje, de mediación, arbitraje en equidad o en derecho, como se llama ya, y la mediación en los diferentes ámbitos. Pero tenemos también una unidad de capacitación. Yo creo que esto es fundamental. Desde la perspectiva de la transformación de la realidad a la que me refería, la capacitación es fundamental. Sobre todo creo que los centros debemos formar a nuestros propios mediadores y también a personas que se acerquen a través de estos cursos a incidir de manera directa en los diferentes ámbitos de su trabajo profesional, familiar, escolar, laboral. Y hemos tenido éxito en ese sentido. La ventaja es de que tenemos en este momento el aval académico de 4 universidades. Tenemos convenios con las 4 universidades de nuestra ciudad. La Universidad de Cuenca, que está yendo a celebrar 150 años ya, es mi universidad, por supuesto. Creo que en septiembre va a haber un desfile de los exalumnos, creo que va a desfilar todo Cuenca. La Universidad de la SUAY, la Católica de Cuenca y la Universidad Politécnica Salesiana. Yo creo que esto es fundamental, porque implica realmente que una ciudad universitaria se reconozca la validez de los medios alternativos de solución de conflictos y la incidencia que puede tener en los diferentes ámbitos de la vida social. Y por otro lado, la gente reconoce que si hay aval universitario de esta categoría, también deben ser cursos buenos que en alguna forma tienen su posicionamiento. Como nosotros generalmente hacemos 2 cursos de formación de mediadores, una vez cada semestre, y tenemos una buena acogida. Y este momento incluso de la última promoción de mediadores ha resuelto formar la red de mediadores de Cuenca, por iniciativa de ellos, que me parece que es interesante. Ahí están algunas líneas básicas de trabajo, que es básicamente el proceso de formación de mediadores, transformación de conflictos socioambientales, negociación, premediación, facilitación de diálogo, convivencia y cultura de paz, mediación educativa, familiar, formación en arbitraje, y ahora estamos realizando un Congreso Nacional de Arbitraje. Cada año ya celebramos el 3er Congreso. Y también tenemos convenios de diferente tipo en el ámbito de la capacitación, como el Instituto Ecuatoriano de Arbitraje, la Fundación Futuro Latinoamericano, la Corporación de Estudios deciden, cada cual en su ámbito, que nos posibilita ofertar una buena perspectiva de capacitación. Y finalmente, no hemos dejado la responsabilidad social. Hemos hecho algunos proyectos emblemáticos como es Territorios de Paz, que contamos con la participación de una distinguida experta colombiana, la doctora Sara Elena Llanos, en donde trabajamos con 15 unidades educativas de Cuenca y tuvimos 16.895 beneficiarios directos, que para una ciudad de 500.000 de habitantes, una ciudad intermedia como la nuestra, está bien, y una incidencia en beneficiarios indirectos de 50.000 personas a través de 148 semilleros de convivencia. Esto fue apoyado, que creo que es otro elemento importante, por Save the Children y el Ayuntamiento de Madrid, por las universidades y también por la sociedad civil. Y esta que les dejo planteado, si tenemos tiempo podemos conversar un poco más, lo que llamamos la Cátedra Abierta de Educación Ciudadana y Cultura de Convivencia, que desarrollamos de común acuerdo con las universidades y con la sociedad civil, con los grupos ciudadanos que tienen interés en la perspectiva de generar una conciencia ciudadana de convivencia. El primer el plan piloto que está ahí fue Redescubriendo Cuenca, que tuvo mucho éxito. Y también hemos incidido en el ámbito de la mediación comunitaria,
a través de la apertura de centros de mediación comunitarios a nivel nacional, sobre todo en la zona sur en la que está Cuenca y tiene esa posibilidad de incidencia. Yo diría que, para concluir, creo que en la conversación podrán aclararse algunas cosas en términos de conclusión, pero creo que el liderazgo actual requiere saber pedir apoyos, pedir ayuda. Creo que en nuestro caso hemos pedido ayuda al ámbito académico, a la cooperación internacional, a la sociedad civil, al sector productivo, y eso nos ha potenciado realmente generar una incidencia social que, además de la atención de los casos en arbitraje y mediación, realmente ha procurado que se vaya generando una cultura de diálogo, de convivencia, que creemos que es incidente. Yo soy yo en mis circunstancias, si no las cambio ellas me cambian a mí, también vale para las instituciones, y creo que así como los seres humanos debemos ser sujetos creadores, no sujetos pasivos, sino sujetos que transformemos la realidad, que seamos autores y actores de nuestra propia vida. Las instituciones también tienen que serlo así, como por supuesto la Cámara de Comercio y el Centro de Arbitraje y Conciliación nos ha dado un ejemplo, y es nuestro hermano mayor a nivel de Latinoamérica, y felicitaciones por esta situación. Se ha dicho que cuando una persona sueña un sueño, solamente es un sueño, pero cuando las personas soñamos en conjunto, esos sueños se vuelven realidad. Por lo tanto, yo creo que la utopía, como decía Paulo Freire, no es un simple sueño, sino es un sueño que nos demanda hacer. Y soñando con los ojos abiertos podemos definitivamente transformar esta realidad, siempre que decidamos ser protagonistas para conseguir la convivencia y la paz, que es la gran demanda que tenemos en nuestro mundo. No podemos ser simples entes pasivos, sino tomar decisiones. No podemos contribuir con la necrofilia, sino con la biofilia. La bioadicción, la adicción a la vida, es la única alternativa que nos queda como seres humanos en los momentos difíciles que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias, doctor Pablo. Muy interesante charla sobre cómo podemos dimensionar un solo centro agrupando 4 cámaras, o sea, como un confecámaras, ¿no? Pero un solo centro agrupando 4 cámaras puede ser efectivo, como lo ha mostrado el doctor Pablo. Me llamó la atención que quería también volver a dejarlo en el aire, algo que mencionó, que se nos vuelve aquí en el día a día, en esta encorsetada legislativa en que nos hemos metido con las conciliaciones extrajudiciales en derecho. 2 menciones que dice el doctor Pablo. La equiparación para efectos de la ley, de la conciliación y la mediación que hace la ley ecuatoriana, condición que nosotros no la tenemos de esa manera y que de alguna manera creo puede ser algo a lo que le podemos sacar partido. Y segundo, un punto que me pareció absolutamente de bulto por lo importante y lo sencillo, que a veces nos enredamos con el tema de las conciliaciones a las que las partes no comparecen. Y ha venido discusiones que si la inasistencia agota la procedibilidad, que si la agota, que si no la agota. Me parece muy interesante lo que hace Ecuador. Constancia de imposibilidad de instalación de la mediación. El señor no vino luego, fue imposible instalarlo. Y así creo que haríamos las cosas mucho más fáciles. Queda en el aire la inquietud. Le doy la palabra a Jorge para que en sus 20 minutos nos cuente el modelo mexicano y los éxitos que él ha tenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Mauricio, por la amable invitación. Qué gustoso. Respondí a la misma porque el pasado año tuvimos oportunidad de estar una semana acá con ustedes en el 12º Congreso Mundial de Mediación. Es muy importante destacar que se habla una y otra vez de cultura de paz, de construir paz, de edificar la paz. Se asocia con la mediación, pero cuando hablamos de la misma en sí, como que no embona con claridad como agente, como un movimiento que haga precisamente al hecho de que generemos un cambio en nosotros mismos, en nuestra familia, en los espacios en los que convivimos, en nuestra nación, en el subcontinente. En México, a diferencia de otras naciones, la mediación nació como un movimiento de cambio social. Nació desde la universidad pública, nace desde una organización de la sociedad civil y paso a paso se va filtrando a lo largo y ancho del territorio nacional. Una tarea nada sencilla
porque por lo regular desde el centro, desde las metrópolis, se definen y se diseñan no solo políticas, sino también el marco legislativo. Y no es tarea sencilla cuando se tiene una percepción de, en este caso, la mediación como un vehículo que nos puede permitir transitar de una cultura de la violencia a una cultura de la paz, sensibilizar a los operadores, sensibilizar a los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, de una nación que alrededor andamos de 130 millones de habitantes. Sin embargo, esto sucedió y gracias precisamente a que, yo diría, una buena nueva fue llevada a los 31 estados de la República y a Ciudad de México. Y ahí se tuvo oportunidad en su tiempo, en los años 90, de abrir puerta, ¿dónde? En los tribunales superiores de justicia y otros espacios, pero particularmente en los tribunales superiores de justicia, que fue por donde logramos nosotros introducir el movimiento y que ahora mismo cada entidad de la República tiene sus propias leyes o mecanismos alternativos de solución de controversias, o de justicia alternativa, o de métodos alternos, o de mediación y conciliación, o únicamente de mediación. Para nosotros la mediación no es una técnica. El mediador no es un chico con una caja de herramientas que le permite por ahí facilitar únicamente la comunicación. Si estamos hablando de cambio en la cultura, estamos hablando de alto grado de complejidad de la formación del mediador. Y algo similar sucede también con el conciliador, que nosotros hacemos una diferencia radical. Nada que ver mediación con conciliación. Esto es esencial. Y por fortuna no solo ha trascendido en México, sino en muchos países. La conciliación se remonta prácticamente a los orígenes de nuestras culturas, ¿no? Podemos en el mundo occidental hablar de Atenas, de Roma, la influencia del derecho napoleónico, etcétera. Siempre presente en los procedimientos, en ocasiones simplemente como un requisito para dar un paso adelante a la cultura del litigio, ¿no? Y bueno, así ha permanecido aletargada por muchos años la conciliación. En México, la conciliación ha sido rescatada como un procedimiento también, como una metodología. Y bajo esa premisa también tiene grado de complejidad. La capacitación mínima son 300 horas de formación, precisamente porque estamos hablando de algo que nos cambia a nosotros para poder transformar la realidad. Si somos nosotros mismos y nuestras circunstancias, entonces hagamos lo propio para transformar esas circunstancias que, si esas son de aquellas que no nos permiten desarrollar armónica y plenamente nuestra personalidad, bueno, demos las pinceladas o hagamos la cirugía pertinente para que se produzca el cambio. Para nosotros la conciliación, así lisa y llanamente, conlleva propuestas de solución. O sea, el conciliador tiene esa facultad, atribución, característica o como ustedes les quieran llamar. Para nosotros en la mediación es inconcebible que el mediador haga propuestas de solución. Las propuestas nacen de los intervinientes en el conflicto. Si ellos no lo logran, entonces tenemos una metodología que se llama mediación-conciliación. Es decir, el mediador se convierte en conciliador. Pero a la inversa no puede suceder, porque como el conciliador hace propuestas de solución, ¿cómo pudiéramos pensar en la neutralidad si ya de antemano conciliando no logró un fruto y los mediados ahora pues no van a confiar en esta persona convertida en mediador? A la inversa sí, si eres mediador y generas una serie de estrategias para lograr que las personas en conflicto resuelvan su diferencia, considerando precisamente esa cualidad que nos es inherente a todos, en principio de razonamiento crítico y de pensamiento creativo, capaces de lograr que las ideas fluyan, con un tercero facilitador que genera condiciones para que esas ideas se manifiesten. En ese sentido, la mediación produce frutos maravillosos, porque quienes generaron el conflicto se apropian positivamente del proceso y son los auténticos hacedores de la solución.
Ellos no pueden argumentar, y es que el mediador opinó y me dijo, y yo lo hice porque ya no había más tiempo, o porque me sentí presionado, o por la circunstancia que quiera. Nosotros decimos, la conciliación es muy valiosa, la mediación también lo es. Para nosotros la mediación es arte y la conciliación es artesanía. Y es arte la mediación precisamente por la complejidad que conlleva, que es el hecho de que ese facilitador haya introyectado una serie de habilidades indispensables para poder guiar el procedimiento. Y esto no lo digo de palabra. En el marco normativo de nuestra nación está claramente diferenciada la mediación de la conciliación. Y claro, así como están diferenciadas, se pueden fundir también. En México, no únicamente cuando hablamos de métodos autocompositivos, nos referimos a la mediación y a la conciliación. Para nosotros las negociaciones son muy importantes. Por la mañana se conversaba, y es que hay algunos métodos que no voy a hacer alusión a los mismos, por el hecho de que, bueno, son distintos. No son distintos. Todos estos elementos de los que se hablaba en la mañana, el evaluador neutral, ¿no?, la determinación de hechos neutral y conjunta, el minijuicio, el juicio sumado por jurados, son apoyos a la negociación. Es decir, los negociadores necesitan elementos, necesitan ingredientes para continuar en el proceso de negociación. Entonces, es muy importante, claro, que los que negocian tengan los perfiles y los elementos para negociar de tal manera que no sea necesaria ni la conciliación ni la mediación. Porque en su acepción más básica, tanto la conciliación como la mediación son estrategias de facilitación para solucionar un conflicto que se pudo haber resuelto en negociación. Entonces, por eso es que hay escuelas de negociación, hay doctorados en negociación, hay corrientes de pensamiento de negociación. Entonces, nosotros tenemos presente en México que es esencial formar cuadros de expertos en facilitación del diálogo. ¿Por qué? Porque la mediación, si queremos colocar la palabra cultura de paz, debemos tener suficiente responsabilidad para que mediación y conciliación sean agentes en realidad para que eso suceda. Si nosotros nos enfocamos en el problema, en la punta del iceberg, y en el proceso o en la dinámica logramos que esa facilitación de comunicación produzca un resultado y las personas sigan tal como eran antes, ¿de qué cultura de la paz estamos hablando? Siento el proceso de determinada forma y salgo del mismo de la misma manera, pues entonces no estamos abonando una cultura de la paz, eso es discurso vacío. El discurso tiene sentido cuando se convierte en praxis y la praxis se refleja precisamente a través de esas personas que participaron en una conciliación en la cual se pensó no nada más en el problema sino en ellas, participaron en una mediación en donde tampoco nada más se pensó en el problema sino en ellas, y de eso no solo derivó muy probablemente la solución de un conflicto, sino que se generó un proceso de aprendizaje de cómo gestionar los conflictos, de tal manera que no necesariamente la persona tendrá que regresar cada vez que tenga un conflicto para que un facilitador le apoye, porque de cuándo acá pudiéramos construir nosotros una cultura de paz en una sociedad si siempre que tenemos un conflicto vamos a tener que tocar la puerta de otra persona. Es decir, conflicto podemos nosotros crecer, desarrollarnos si horizontalizamos, si democratizamos, no solo la práctica de la mediación, sino que si además de eso las personas las habilitamos en los procesos para que lleven consigo un bagaje que no tenían y puedan negociar. Entonces, para nosotros en las leyes diseminadas en México la figura de la negociación está presente. Obvia, hay también otras figuras que coadyuvan, como puede ser la amigable composición, dependiendo de cómo se le defina, que se equipara un tanto al arbitraje en equidad, por decir algo. Pero lo más importante y relevante es que nosotros en México y fuera de México, porque hemos generado consensos en otros países, con Argentina tenemos un total consenso, ¿no? Ellos también tenían una percepción de la mediación y la conciliación en la que de alguna manera se prácticamente fundían una y la otra.
O sea, realmente merece la pena que ahondemos nosotros. Si el mediador tiene en la punta de la lengua el querer comentar algo, bueno, pues, si no lo generan las partes, entonces concilia, pero también advierte que vas a pasar de mediación a conciliación. O si las partes no se sienten cómodas con ellos, en un centro habrá un conciliador que se encargue ahora ya no de mediar, sino de conciliar. En México, la forma en que está legislado, como somos una nación federal y cada estado es libre y soberano, entonces tenemos nuestras propias leyes en cada entidad. Eso produce un abanico de normatividad que tiene sus diferencias, pero que en lo sustancial, por ejemplo, en el concepto de qué es mediación o qué es conciliación, no hay ningún roce. En el hecho de que corresponde al Poder Judicial, a los tribunales superiores de justicia, ser los agentes para proveer servicios de mediación y conciliación a través de centros especializados, gratuitos todos, eso es una realidad, con suficientes mediadores y conciliadores en toda la República Mexicana. Claro está, también es bueno destacar el hecho de que existe también la mediación privada y la conciliación privada, y que ésta se rige de una manera en la que no se piensa en el tema de la remuneración en razón de la cuantía del caso, que se puede pensar perfectamente bien. Un abogado que elabora un contrato de prestación de servicios profesionales puede colocar en el clausulado que cobrará el 15% del caso, independientemente de si se resuelve en litigio, en mediación, en conciliación o a través de cualquier otro mecanismo. Voluntad de las partes en un contrato, pues en su momento se resolverá. Pero en lo particular, en la mediación o en la conciliación de particulares con particulares, está una especie de sistema de tabulación muy parecido a lo que cobra un médico especialista, ¿no? Ustedes acá saben que cobra un médico especialista por horas, y 800 pesos, bueno, sí, $60, $80, $50, bueno, pues por ahí va. Claro, si las partes convienen por la complejidad del conflicto, porque son multinacionales, porque son empresas muy grandes, ¿no?, que harán un pago que equivalga a una cantidad significativa, en Estados Unidos tenemos mediadores multimillonarios, ¿no?, que efectivamente prestan su servicio en mediación privada. En México el mediador privado, ¿verdad?, una vez que se llega a un acuerdo, ¿verdad?, tiene que ser validado por la dirección del centro de cada entidad. Y ese centro, al validarlo, no tiene que llegar al Poder Judicial. Es un funcionario del Poder Judicial, el director del centro, y él analiza, y si no se contravienen disposiciones de orden público o se afecta a terceros, entonces el convenio se eleva a categoría de cosa juzgada. Entonces, en ese sentido, ¿pueden o no, por ejemplo, las entidades públicas aparecer en la mediación con mediador privado o en mediación pública? Claro que sí. A diferencia de Argentina, con su última ley, la de 28.589, que establece como una excepción, salvo que la institución pública esté de acuerdo en participar en un proceso de mediación, en realidad, en el caso de nuestro país, si el Estado, el municipio o la federación contiende con particulares, entonces tendrá que, si se da un supuesto en el cual hay voluntariedad, porque no es obligatoria hasta ahora la mediación en México, tenemos la conciliación obligatoria en materia laboral, a diferencia de lo que se comentaba hoy por la mañana, pero acá lo importante es que dependiendo del Poder Judicial, dependiendo de los tribunales superiores de justicia, la mediación es un elemento rector de la mediación en otros ámbitos. Y eso no salió de la nada. En su momento, el siglo pasado, yo comenté con los presidentes de los tribunales y les dije, ¿ustedes qué hacen? Ustedes no administran justicia, ustedes administran el derecho, no la justicia, porque la justicia es el epicentro de todos los valores. Y no me digas que tú le das la razón al que le corresponde cuando estás atrapado en una serie de formalismos, ¿no?, y en falacias o ficciones que se generan por las partes, y más que por las partes, por los abogados,
y al final del día tienes un expediente sobre el que vas a resolver y pues habrá que ver si eso está pegado a la verdad o no, o qué habilidades tuvo un abogado y el otro, etcétera. Entonces, creo que sí es importante para nosotros, desde la visión que tenemos en México, que los tribunales superiores de justicia les dijimos, ustedes democraticen el concepto justicia. Ustedes no imparten justicia, ustedes imparten derecho, impartan justicia. Y si van a impartir justicia, entonces que sus leyes lo denoten. Entonces en las leyes, porque por ahí traigo algunas impresas, pero igual se pueden bajar de internet, en las leyes, por ejemplo, hay una ley que se llama Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social. Y en esa ley se establece el deber del Estado de generar programas de mediación escolar. Por ejemplo, la Ley de Justicia Alternativa de Quintana Roo establece cómo desde el Poder Judicial se regula a través de convenio la mediación comunitaria en los municipios, o la mediación penitenciaria en espacios de encierro, o la mediación escolar entre iguales. ¿Qué está haciendo el Poder Judicial? Está previniendo que los conflictos lleguen y se toque la puerta de ese espacio adversarial. Entonces, hemos nosotros transitado y continuamos transitando atípicamente. Tenemos, así como tenemos legislaciones estatales, en materia penal tenemos una legislación única nacional que se llama Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Y está por salir una ley marco genérica, básicamente para marcar directrices, que se llama Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Lo que quiero decir es también que México sabe y tiene conciencia, hubo reformas constitucionales en febrero y en abril, de que la mediación, sobre todo entre pares, en los espacios de socialización, es clave para reducir los índices de violencia en los espacios donde ésta nace y se genera. Y para que esto opere, es importante que sean los iguales los que se capaciten. Y es también muy importante que el Estado cree los mecanismos para que esos iguales se sientan bien haciendo esa tarea sin politización. Entonces, en este momento, con las reformas constitucionales de este año, está por explotar una experiencia fascinante, una gama de leyes secundarias que en base a ellas, ¿verdad?, se va a potenciar la mediación como un movimiento de construcción de cultura de paz. Gracias. Bueno, Jorge nos regaló 25 segundos de su tiempo, cosa que le agradecemos de manera especial. Me dicen de la mesa directiva que tengo posibilidad de recibir 3 preguntas del público. Por favor, la primera ya se anuncia. Gracias. Buenas tardes. Carlos Arturo León Ardila, cofundador del Centro de Conciliación de Villavicencio. Somos pioneros en el país, 25 años, y ahí nos mantenemos vigorosos, aún sin el apoyo del Estado colombiano, que esa es una de las cosas que se deben auscultar con ocasión de este importante certamen, y pues por obvio felicitándolos. Mire, hay una situación que nos crea cierto galimatía, cierta dificultad entre mediación, amigable composición, conciliación y otros institutos que a la postre, pues ya en México afortunadamente, por lo que uno alcanza a captar, pero que en un momento dado, como quisiera uno por medio de la Cámara de Comercio, de los organizadores de este bonito evento, nos dispensaran esos formatos y cómo ayudamos nosotros a construir, a través sobre todo que se va a crear el Comité Nacional de Conciliación, que podemos aportar para inquietar, habiendo complejidades, como dice el doctor Jorge. Entonces, esa inquietud dejo porque en realidad, mire, en España se habla de la mediación, en Ecuador también, pero son disímiles en relación, y aquí sí ni se diga, aquí la primera es, uno entiende que el conciliador es un mediador, pero mire los alcances en uno y otro, y la amigable composición que en Colombia no la han querido desarrollar. Y hay otras instituciones que lástima que, razón de tiempo, debo respetar, pero por ejemplo el tema conciliación y reconciliación para Colombia, hablándose ante un posconflicto. Nosotros no podemos hablar exclusivamente de conciliación, aquí tenemos que hablar de reconciliación, y es cambiarle el chip de la violencia que nos acompañó durante más de 5 décadas. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud, pregunta que se aporte?
¿Quiere decir que fueron suficientemente claras? Claro. Y efectivamente, o sea, igual en México hay cientos de organizaciones de la sociedad civil que no reciben un solo apoyo y que están trabajando precisamente la mediación comunitaria o la mediación escolar, etc. Entonces, es un reto mayúsculo en toda América Latina y entonces cada cual con lo que puede hace hasta donde es posible. Pero sí, lo que creo que es importante, por ejemplo, una de las definiciones que tenemos de mediación, porque son distintas a los estados, pero un mecanismo voluntario en el que los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen, proponen alternativas de solución a su controversia para solucionarla. O sea, ellos. Y el facilitador, el mediador, lo que hace es propiciar la comunicación y producir comprensión entre las partes. Pero ya básicamente lo que usted hace alusión, este tema de reconciliación y de restauración está inmerso incluso en modelos de conciliación y mediación con enfoques asociativos o con enfoques transformativos, donde hay una serie de prácticas que contribuyen realmente a esa reconciliación, no de la boca hacia afuera, sino a la sanación de las heridas emocionales que se producen en el día a día en todos lados, con más razón en la historia de 52 años y que todavía continúa con ustedes en Colombia. Pues bien, para trabajar sobre ese tema, la mediación es una excelente alternativa, con enfoque restaurativo, o la mediación con enfoque restaurativo, pero siendo mediación transformativa o asociativa. Es decir, hay condiciones para que las cosas sucedan. Pero si queremos mirar la mediación como una técnica sencilla, con una serie de elementos básicos, en los que efectivamente la persona logra salir airosa de ese conflicto puntual y forma parte de las estadísticas favorables, vaya que si tenemos problema. O no lo tenemos y lo queremos mirar así. En Estados Unidos casi nadie cuestiona el hecho de que el modelo Harvard es el modelo idóneo. Y nosotros colisionamos suavemente, porque somos mediadores, pero colisionamos suavemente, desde una óptica distinta, con la percepción que ellos tienen de cómo solucionar sus conflictos a través de la mediación. ¿Qué modelo es el más apropiado? El acorde a la realidad de una comunidad, mayor o menor. Y en ese sentido, el reto es ahondar en lo que hay y tomar lo mejor de lo que hay. Muchas veces está en casa y uno no lo mira, otras veces está afuera y qué bueno que uno pueda voltear, así como nos hemos volteado muchas veces acá en Colombia, para mirar qué podemos aprender de ustedes. La doctora Mercedes quiere, perdón. Hay una pregunta, pero Una pregunta. solo quería apuntar al hilo. Perdón, antes de darte la palabra, la doctora pero Mercedes medio quiere segundo, anotar algo. Solo quería apuntar porque yo mañana intervengo en el desayuno de la ICCIAF y trataré el tema del posconflicto en el conflicto privado. Algo al hilo de lo que usted decía y de lo que decía Jorge Pesqueira. Atención cuando intervenimos como tercero neutral con un espíritu restaurativo, con un espíritu transformativo, atención a no violentar a las personas, porque no todas las personas buscan eso o están preparadas interiormente para eso. Mucha atención en que nuestra labor no genere ulterior dolor. Gracias. Por favor. Perdón, sí. Buenas tardes para todos y todas. Quiero felicitar a la Cámara de Comercio de Bogotá una vez más por estas propuestas, estos proyectos tan interesantes que le están trabajando día a día por mejorar el cambio al ciudadano y todo lo que tiene que ver con conciliación y arbitraje. Es interesante. Mi nombre es Andrés Mauricio, soy personero comunitario en Bogotá, de la localidad de San Cristóbal. Para los que no conocen esta figura, los personeros comunitarios somos gestores en temas de voluntariado en derechos humanos y también asociamos el tema de la conciliación como figura de promoción. O sea, mi idea es siempre gestionar los proyectos en una manera pacífica y de construcción social comunitaria. Nuestro proyecto siempre va encaminado para gestionar
más allá de un conflicto, es la reconciliación, es hablar de derechos, pero también nosotros tomamos algo muy importante y muy bonito, es el deber de respetar al otro, el deber de gestionar una mano amiga para que podamos trabajar en conjunto. O sea, es una responsabilidad social a la cual yo me apego a este tema tan importante. Cuando estaba el doctor Argelino Garzón como vicepresidente de la República, él dio algo muy hermoso que dijo: diálogo social frente a la reconciliación, frente a los conflictos. Eso fue fundamental y desde ahí lo he aplicado. Yo por eso quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Bogotá por este importante proyecto del Tercer Congreso Nacional Internacional como mecanismo alternativo de la reconciliación y la solución de conflictos. Y de verdad quiero decir que a pesar de que Bogotá ha trabajado todo este tema por medio de la Secretaría de Gobierno y por medio de otras entidades, no ha sido fácil, todavía nos falta cambiar, pero de verdad estamos dando un gran paso, que es lo importante. Y qué más que la Cámara de Comercio, le quiero agradecer inmensamente de corazón, porque siempre nos da herramientas fundamentales para los proyectos de continuar un mecanismo como es la conciliación y como es el proceso de mecanismos alternativos para la paz. Los que estén interesados en cómo, pues mañana, alguien quiera saber más sobre cómo es mi trabajo dentro de este mecanismo de personeros comunitarios, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor personero. Mis respetos para usted. Muy amable. A manera de cierre, después de escuchar todas estas intervenciones tan interesantes que nos han acompañado, quiero rescatar algo que dije entre líneas hace un rato. Esa falta de definición y de diferencia que nuestra legislación tiene entre mediación y conciliación es un esguince que puede ser muy favorable para lo que nos estamos enfrentando en este momento. Lo hemos referido varias veces. Por exceso de legislación, a veces la conciliación extrajudicial en derecho, así se llama, limitada a ciertos temas, encorseta, repito el verbo de Mercedes, la actividad de quien quiere solucionar y facilitar una solución, una gestión de un conflicto de manera autocompositiva para su solución. Pero qué maravilla que es que tenemos desde el Código de Napoleón, desde las 12 tablas, cuando don Andrés Bello importó esos modelos a nuestra legislación civil, tanto en México, en Ecuador, Chile, Colombia, una figura que la miramos como la pariente pobre, una figura que, en paz descanse, Roberto Valdés, maestro de muchos aquí presentes, intentó institucionalizar de manera seria, que es la figura de la transacción. Esta mañana el señor superintendente Robledo estableció cómo esa figura, esa plataforma que él había establecido para esa solución de diferencias, terminaba llegando a unos acuerdos transaccionales, circunstancia que, perdóneme, dentro de nuestra legislación civil está muchísimo antes que la conciliación, a la que le echamos unos antecedentes de por lo menos 25 años, 26 de la ley 23 del 91. Entonces, ¿por qué no volteamos a mirar hacia allá? ¿Por qué no revisamos, yo haciendo un chequeo de las quejas que pasaba ayer, que pasó esta mañana, que haya mediación para facilitar conflictos laborales, que haya mediación para facilitar diferencias con las entidades públicas, que se pueda llegar a acuerdos donde las partes realmente convencidas que quieren superar su situación de statu quo, incómodo y molesto, suscriban un documento donde realmente la eficiencia del acuerdo no radique en el sello del señor director del centro de arbitraje que dice este documento presta mérito ejecutivo, y podamos echar mano de una legislación que ya existe. El artículo 2483 del Código Civil le da efectos de cosa juzgada a la transacción y eso es más viejo que el hilo negro. El artículo 442 del Código General del Proceso, antes 488 del Código de Procedimiento Civil, establece qué tipo de documentos prestan mérito ejecutivo. Eso ya está inventado. Tomo con mucho gusto la mención del artículo 60 de la Ley 1563, que le dice a los amigables componedores la definición de la situación que ustedes hagan tiene efectos de transacción. Entonces, esas charreteras que le dio el artículo 116 de la Constitución Nacional a la conciliación, que la equiparó a una manera de administrar justicia, esas
fijaciones, esos fetichismos jurídicos, doctor Mauricio, que la ley ha venido diciendo es que la conciliación presta mérito ejecutivo y otras cosas juzgadas, hace que nos encante, que nos embobe, que nos transmita no sé qué tipo de sensación, que queremos que todo sea conciliación. Queremos que ese único par de zapatos lo acomodemos para todas las conflictividades que tenemos enfrente. Decía esta mañana Alicia en su presentación del Comité Colombiano de Conciliación cómo existían municipios y sitios en Colombia donde realmente no hay posibilidad de acceder a una conciliación como la tenemos entendida, no hay un centro de conciliación, puede que no haya ni siquiera un notario, no haya una autoridad municipal que lo facilite, pero en la medida que haya dos personas que quieran llegar a un acuerdo a través de la intervención de alguien que accidentalmente les pueda ayudar y los lleve a un acuerdo transaccional que tiene los mismos efectos de la conciliación, ¿por qué seguimos mirando la transacción como un elemento de menos importancia? ¿Por qué no aprovechamos esa facilidad y ese limbo de no diferenciar mediación de conciliación y comenzamos a trabajar, a desarrollar a través de mediación cantidad de gestión de conflictos que de manera absolutamente formal por la vía de la conciliación extrajudicial en derecho podía generar dudas académicas respecto a la conciliabilidad objetiva o subjetiva de la deferencia? Cuando entramos a hablar de una mediación descorsetada, sin regulación, vamos a encontrar facilidades impresionantes donde las partes van a poder llegar en una actitud tranquila a escoger a su facilitador, a escoger a su mediador, a convenir con él la remuneración. Es que somos todos conscientes, las empresas dicen es que la conciliación es costosa, es que esas tarifas, tener la flexibilidad tarifaria, tener la posibilidad de no estar estrechos por formalidades, que queremos reunirnos por fuera y tenemos que pedirle permiso al director para poder tener una audiencia por fuera, tener la posibilidad de la duración de un procedimiento de más de 3 meses sin cohabilitación de las partes, unas garantías de confidencialidad, ahí está la norma, existe la ley, ¿por qué no la utilizamos? Generaría eso simplemente 3 reflexiones finales para cerrar, como planes a asumir. Primero, de parte de los centros de arbitraje, lo que no se anuncia no se vende. Darle difusión al mecanismo de la mediación como esa manera de autocomposición asistida sin el corsé de la conciliación extrajudicial en derecho, que va a permitir en la medida que se conozca la herramienta y se divulgue, que entre otras cosas se descongestionen todas las otras operaciones de métodos alternativos que a veces de manera forzada, como ese señor que compra el zapato número 7, se quiere meter a través siempre de la conciliación extrajudicial en derecho. La amigabilidad del mecanismo, hacerlo mucho más sencillo, venderlo para decir aquí le voy a prestar un servicio para tranquilidad suya, no porque esté regulado, podemos registrar sus acuerdos si usted lo quiere, si la confidencialidad se lo permite. Y una tarea que mencionó la doctora Mercedes, importantísimo, comenzar a socializar la utilización de la mediación en los abogados. En los abogados hacerles caer en la cuenta que es mejor una solución del problema rápida a una solución eterna. Lo dijo esta mañana el doctor Robledo, a nadie le interesa una sentencia, quiere ser la solución de su problema ya. En la medida que las circunstancias se faciliten a través de un mecanismo sencillo que nos puede permitir, primero que todo, un cambio en la divulgación, una flexibilización en la medida, una libertad de tarifas y poder empezar desde la óptica de las partes usuarias del mecanismo, hacerles entender que la solidez de su acuerdo no depende de la firma de nadie, depende de su deseo de cumplir, de su deseo de acceder a que ese compromiso realmente sea para ellos algo exigible con las correspondientes exigencias, repito, que debe tener ya el operador, ese mediador, toda su experticia, que ponga a servicio de las partes interesadas su disponibilidad, su transparencia, su imparcialidad, su estímulo. ¿Por qué no pensar en algún tipo de estímulo, como lo mencionaba esta mañana el superintendente, no tanto negativo, que si no concilia, que si no acuerda tiene multa, si pierde el pleito, sino aprender otra vez desde los abogados a decir, realmente es mejor un mal arreglo que un buen pleito? No, es mejor un buen arreglo hecho de una manera responsable. Entonces, adoptar la mediación como un mecanismo que no tiene las charreteras ni los galones de la conciliación, porque la Constitución no la consagró, pero viene desde mucho tiempo atrás, va a exigir un cambio de chip, va a exigir abrir una puerta nueva, darnos cuenta que hay más zapatos en el closet que esos que pretendemos utilizar para todo y a toda hora. Simplemente será cuestión
de atender a la experticia de las partes, a la experticia del operador, a la experticia del centro, y para cerrar, utilizar un mecanismo que permite que sea bueno en la medida que la gente quiera. Nuevamente, aprendí de mi papá una frase hace muchos años, me dijo, mijo, hay 3 maneras de hacer las cosas, bien, regular y mal, y usted es el que la escoge. Muchas gracias.